Y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas llamó al gobierno de México a liberar a Brenda Quevedo, implicada en el caso Wallace. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? Paola Olivares nos cuenta. El 12 de julio de 2005, Hugo Alberto Wallace salió de su casa en la Ciudad de México a las 8 de la noche. Uno de sus empleados, Carlos Colorado, declaró que 5 minutos después de irse, le llamó para avisarle que había ido al cine con una chica. El último registro que se tiene de Hugo Alberto es que retiró 1,000 pesos de un cajero de Plaza Universidad. Después, ya no se supo nada de él. Desde ese momento, la familia Miranda Wallace comenzó a entregar los resultados de sus propias investigaciones a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Un mes después de haber desaparecido, Isabel Miranda de Wallace denunció haber recibido esta fotografía de su hijo y un mensaje en el que le pedían un rescate de $950 millones. En enero de 2006, Isabel Miranda comenzó una campaña con espectaculares para encontrar a Juana Hilda González, Brenda Quevedo, César Freire, Jacobo Tagle y los hermanos Albert y Johnny Castillo. Ofrecía 350,000 pesos por información sobre su hijo. Ese mismo mes fue detenida Juana Hilda González. En un inicio, negó conocer a Hugo Alberto, pero días después hizo una declaración que se convertiría en la clave del caso Wallace. En el caso de Brenda Quevedo, Juana Hilda la señaló como la persona que tomó la fotografía del presunto secuestrado dentro de un baño. Brenda fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. En mayo de 2008 fue extraditada a México e ingresada al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, Brenda denunció que ahí fue víctima de tortura y tratos crueles e inhumanos para obligarla a confesar. La forma en que me han presionado, por la forma en que me han torturado para que me saquen una confesión, que acepte algo que yo no hice, un secuestro en el que yo no participé, a una persona que yo no conocí, que es Hugo Alberto Wallace. En el caso de César Freire, este denunció en una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador haber sido torturado más de 6 horas. Tony y Albert Castillo no se declararon culpables y también denunciaron torturas y agresiones sexuales. A la fecha, todos siguen en prisión. Paola Olivares, Milenio Noticias. Una de las periodistas que comenzó a investigar el caso Wallace fue Guadalupe Lizárraga. El pasado 29 de abril de 2019 nos visitó Guadalupe junto con Carlos León Miranda. Él es primo hermano de Isabel Miranda de Wallace, para hablar de la gota de sangre que supuestamente se encontró durante las investigaciones y que es pieza clave. Bueno, y el señor Miranda, el señor León Miranda, nos confirmó que él es el padre biológico de Hugo Alberto y no el señor Wallace. Esto es lo que nos dijo en aquella ocasión. Cuando nos casamos, ella estaba embarazada. Entonces... 3 meses de embarazo. 3 meses de embarazo cuando se casaron. Sí. ¿Y usted tardó en reconocer a Hugo Alberto como su hijo? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque, según tengo entendido, hay por lo menos, bueno, hay 3 actas de nacimiento de Hugo Alberto. La primera llevaba el nombre de ¿quién? ¿De la señora Isabel Miranda? El nombre, los verdaderos nombres de todos. O sea, de la madre, del padre y de los abuelos. Después usted reconoce y registra a Hugo Alberto ya bajo su nombre, su apellido. Sí, lo registramos en la delegación Xochimilco. Sí. De ahí en adelante yo pues no le puedo dar razón de nada porque me separaron de mi hijo, no, ya no lo vi.
me prohibieron verlo. Y de Isabel, mi ex esposa, pues no tengo ni idea de su vida, no puedo hablar de eso, porque ella vivió aparte y jamás nos volvimos a ver. Comentan en las investigaciones que usted recibió algún tipo de amenaza por parte de los hermanos de Isabel Miranda de Gualas, que trabajaban como policías, algo así, en esa. Pues sí, pero no quisiera ampliar esta cuestión porque fue una cosa familiar, o sea, quizá de creencias religiosas de tanto de mi madre como de mi tío, sí, ¿verdad? Lo que interfirió mucho en esa relación. Bueno, parte de lo que se ha ido conociendo, descubriendo de este caso. Bueno, ahora, hace unos días, en las opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se lee en parte del texto: a pesar de que la señora Quevedo Cruz ha denunciado los abusos sufridos, no se ha tenido una debida diligencia en las actuaciones de las autoridades. Quevedo Cruz, hablan de Brenda, esta jovencita, muy jovencita, que fue detenida y que fue encarcelada y que, por cierto, lleva presa 13 años sin sentencia porque fue señalada por la señora Isabel Miranda de Gualas. Se lee también en el documento, continúo, a más de 12 años desde la privación de su libertad, continúa en prisión preventiva. La señora Quevedo Cruz está cumpliendo el equivalente a una condena. El grupo de trabajo insta al gobierno a garantizar una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la privación arbitraria de libertad de la señora Quevedo Cruz, incluidas las denuncias de tortura, y a tomar las medidas adecuadas contra los responsables de la violación de sus derechos. En el punto 65 del documento también se lee que el grupo de trabajo solicita al gobierno que difunda la presente opinión a través de todos los medios disponibles y de la forma más amplia posible. Nosotros aquí, desde Milenio Televisión, nos sumamos a la difusión del documento, que tendrá que hacerlo el gobierno, o por lo menos así es la petición de la ONU. Lo van a poder también encontrar en las plataformas de Milenio. Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Brenda, un documento que abre una puerta que jamás se había abierto, por lo menos con esa contundencia, al tratarse de un grupo y al tratarse de la ONU, en donde sin duda alguna indican que hubo detención arbitraria, hablan de la tortura y piden la liberación inmediata de su hija, de su hija Brenda. ¿Qué significa esto? Pues mucha felicidad. De verdad nunca me imaginé, llevamos cuántos años gritando hasta el hartazgo, pidiendo justicia, y nadie me hacía caso, nadie, todo con la contraparte, con la balanza hacia allá. Entonces ahora, gracias en primer lugar, a Dios, a este gobierno y a la Secretaría Técnica contra la Tortura y casos muy difíciles, que es de la Defensoría Pública, que pudieron trabajar en todo esto para erradicar tantos casos de fabricación de culpables. Aquí hay una parte además en donde menciona, no sé, aquí hice algunos apuntes, pero no recuerdo si lo puse textual, en donde la ONU indica que además abre la posibilidad de investigar otros casos porque, lo acaba de decir señor Enriqueta, al parecer fabricación de casos, habla de que esto puede ser algo sistemático. Sistemático, ¿verdad? Es la palabra que utilizan. Sí. Es decir, estamos hablando que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa,
se dan estas acusaciones por parte de Isabel Miranda de Wallace. Incluso pone estos espectaculares en donde aparece la foto de Brenda y la señala tal cual. Aquí no se hablaba de presunción de inocencia ni de nada. Decían los secuestradores, los asesinos de su hijo, o sea, tal cual, ¿verdad? Sí. ¿Por qué involucra la señora Miranda de Wallace a Brenda? Simplemente por ser novia de Jacobo Tagle. Y bueno, fue un asunto muy planeado, una fabricación de culpables totalmente. Todo inicia con la declaración que le hacen firmar a Juana Hilda González Lomelí, con esa historia tan absurda, ¿no? Que comparada a la historia que dice, cuando salió Juana Hilda en un video que todo el mundo vimos, diciendo que si habían sido ellos, ¿sí? Es totalmente diferente a la que le hicieron firmar. O sea, es notorio que todo fue fabricado. Hay una contradicción en este testimonio de Juana Hilda, que además es la clave, la que señala, la que involucra y por lo que detienen a Brenda. Así es. Y a Jacobo, bueno, ya a quienes están, son 6 y continúan presos, ¿verdad? Continúan presos. Comentaba, Brenda lleva 13 años, va a cumplir 13 años en noviembre. Sí. Sin sentencia. Sin sentencia. Sin sentencia. Y además veía el reporte, he seguido también los distintos casos. Fue brutalmente torturada en distintos momentos. Primero, ella la detienen en Kentucky, en Estados Unidos. Así es. ¿En 2007? 2007. En 2007. Ella se había ido porque sabía que se había visto en los espectaculares, tenía miedo y se fue. Piden su extradición y llega aquí a México 2009. 2009, septiembre. Septiembre del 2009, el 25 de septiembre del 2009. Así es. Estoy haciendo un poquito de cuentas, ¿verdad? Todavía le tocó al procurador Medina Mora la extradición, el exministro, que él tuvo que renunciar, que también estuvo involucrado en el tema de San Salvador Atenco. Sí. A él le toca la extradición de Brenda. Es que lo comento porque estamos hablando de un gobierno que ahorita está en la mira de Estados Unidos con la detención de Genaro García Luna, en donde involucra también a los colaboradores encargados de seguridad, a Pequeño y a Cárdenas Palomino. En fin, hemos dado también seguimiento al caso de Florence Cassés. Y después también comentamos cómo hay vínculos con esa situación, en donde está en el centro Isabel Miranda de Wallace, de esos dos casos, en donde vimos un claro montaje, ese se conoce, pero lo que no se conoce son estos mecanismos de fabricación de bandas de secuestradores o de culpables y de torturas. Esa es la parte que la gente no supo jamás, que incluso aquí presenté, la secretaria de Gobernación habló también del caso Florence en particular y de cómo existía esta fabricación y estos montajes y fabricación de pruebas. En fin, creo que hay un camino largo que recorrer, pero en estos casos, además los abusos fueron atroces. Brenda tenía 27 años cuando fue detenida y primero la llevan a Santiaguito. Primero la llevan a Santa Marta. A Santa Marta, Catitla. Ahí la tuvieron un rato afuera y posteriormente, no sabe por qué, la llevaron a Santiaguito. Después... yo siempre he platicado que cuando llegó a Brenda al aeropuerto, pues la señora ya estaba ahí con su manta diciendo dónde dejaste a mi hijo. Isabel Miranda. Y Brenda por más, la señora Isabel Miranda, y Brenda por más que pidió a Derechos Humanos que no quería ver a esa mujer, que tanto daño le había hecho, bueno, pues sí la obligaron a pasar. Ahí lo primero que le dijo la señora es que pues ya hablara, ¿no? Y que hablara y que iba a recibir beneficios jurídicos. Brenda le dijo, beneficios, ¿usted me va a ayudar que tanto daño nos ha hecho a mi familia, a mí? Dice, no señora, usted sabe perfectamente que yo nunca conocí a su hijo y yo soy inocente. Entonces fue una alegata que tanto se enfrentaron las dos que de plano la señora le dijo, no sabes con quién te metiste, me las vas a pagar. Y ya, efectivamente fue al mes y pico donde ya llegaron a Santiaguito y le pasó la primer tortura. Y lo primero que le dijeron fue eso, sabes de parte de quién venimos, ¿verdad? Fue con una burla,
con tanta tranquilidad, estas personas que entraron como en su casa, ahí al penal de Santiaguito, con pasamontañas le hicieron lo que quisieron, por casi 2 horas. Entonces, hay justicia, decíamos nosotros, ya tenemos, de hecho, una de las custodias alcanzó a recoger lo que ya le habían puesto, se supone que iban a inyectarla y que sangre con sida, y como la tenían, le tomó fotos. No procedió, y la custodia después ya no quiso. ¿Por qué? Porque pierden su trabajo. Entonces dijimos, bueno, las denuncias a la CNDH, a donde corresponda. Nada prosperó, nada prosperó. Ha sido una ardua lucha, muy, muy triste. Yo no sé, Dios es el que me ha dado las fuerzas, porque ver que le torturan a uno a la hija, siguen toda la avalancha hacia la señora para presentar pruebas para todo. Luego se la llevan a Islas Marías, que no sabíamos sin por qué. Fue a meses 10 después. años, un día. Exactamente. Islas Marías. Islas Marías. El 7 de octubre del 2010. Increíble. 10 años, un día. 7 de octubre, exactamente. De hecho, iba a haber hasta una audiencia, ¿no? Increíble. Sí. Entonces, de pronto se la llevan, nadie sabíamos, hasta que por fin pudo hablar ella y decirnos que estaba en Islas Marías, que estaba impresionada, que era un infierno. Ayúdeme, me decía. La misma, dice que la misma directora, el personal, estaban asombrados porque ese lugar es para gente sentenciada. Y Brenda, pues siempre en su calidad de procesada. Decían, ¿por qué? Después lo entendió, supuestamente la castigaron y bueno, la llevaron a la borracha como castigo y de ahí la sacan en la madrugada. ¿Qué es la borracha? Es un área de castigo. Yo recuerdo que así es, la borracha le llaman. Cuando a alguien supuestamente le buscan y le encuentran unas pastillas de reserva, ¿no? Cosa que Brenda no llevaba. Dice, si a mí me revisaron totalmente, ¿de dónde sacaron estas pastillas? Entonces con ese pretexto la llevan al área de castigo, donde ahí la sacan, si no me recuerdo se llama el comandante Santana, con custodias a medianoche. La llevaron, fueron como 40 minutos dándole la vuelta a la isla y la metieron en una casita en construcción, sin luz, con ratas, y ahí la dejaron. Brenda al día siguiente pues, estaba orando para que no le pasara nada y es cuando ya le llevan algo de comer y ya después llegan estas personas que ya no eran 3 como en Santiaguito, ya eran como 5. Y así tan descarados. Dice, ¿nos reconoces? ¿Qué creías? ¿Que te ibas a salir con la suya? No, aquí nadie te va a escuchar. Fue una tortura que nada más de platicarlo duele mucho. Pero sí sufrió mucho mi hija ahí. Le decían y a fuerzas también querían que confesara, igual que en Santiaguito, pero siempre Brenda lo dijo, yo no voy, mejor mátenme, pero yo no voy a declarar algo que yo no hice. Yo no conozco y no. Sí, ahí desafortunadamente le hicieron todo. Ahí en Islas Marías, nadie le escuchó. Al final las custodias que entraron dicen, ¿qué pasó? Pues ella con sangre, con trabajo, Y ella reclamándoles, ¿por qué me dejaron? Y dice, no, a nosotros nos dijeron que esperáramos en una camioneta más allá, porque estaba... ¿5 o 6 hombres? 5 o 6 hombres. El que sacó fue el comandante Santana. Sí, entonces... En la madrugada. Sí, la dejaron en la madrugada. La dejaron. Y fueron, con ella ya iban a dar como entre la 1 de la tarde, 12 por ahí. Y a las custodias se las dejaron lejos, diciéndoles que la estaban entrevistando a Brenda. Obviamente dijimos, ahora sí, ¿no? Va a entrar, ahora sí tenemos, la justicia tiene que hacer algo. Nuevamente, no. ¿Qué hace una madre, Enriqueta? ¿Qué hizo? O sea, digo, ya sé que he hecho mucho, no, me refiero a cómo seguir adelante, sobreponerse. ¿Qué pensó? ¿Qué seguía? Siempre le pido mucha fuerza a Dios. Sí, lloro, pataleo, todo, pero me levanto de nuevo y digo, no voy a dejar a mi hija. Mi hija es la que en primer lugar Dios y mi hija, es lo que me dan. Sí, me he enfermado, obviamente, pero le pido tanto a Dios que me siga permitiendo seguir luchando por ella. Ahora, después de tantos años, 13,
llega este documento, independientemente de todo lo que se está develando del gobierno de Felipe Calderón, de las personas encargadas de seguridad, de la Procuración de Justicia y de la Secretaría, todo el tema de García Luna, que por cierto, pues él está acusado de otros delitos en Estados Unidos. Veamos si todo esto genera una revisión o como lo han propuesto ahora con la pregunta que autorizó la Corte y que han dicho que es indispensable muchos colectivos de una comisión de la verdad, porque creo que esto se encierra y se engloba muy bien en la necesidad de conocer qué nos ha pasado, qué sucedió todo este tiempo. Hay víctimas de tortura, hombres y mujeres que llevan décadas en prisión, sin sentencia alguna, señalados por este grupo. Incluso la señora Isabel Miranda de Gualas recibió la medalla de Derechos Humanos de parte de Felipe Calderón. Cuando recibe esa condecoración, pues acababan de torturar a Brenda y al mismo tiempo se pasaron con Albert Castillo, también otro de los... ¿Cómo es posible? Sí. ¿Qué sigue, Enriqueta? Ya nada más para ir cerrando, independientemente de dar espacio para lo que venga, que esperemos que sea muy pronto, porque aquí la ONU está diciendo que se espera la liberación inmediata de Brenda. Está la exposición completa, están pidiendo que se difunda el documento e incluso indican que pueden colaborar con las autoridades mexicanas si las autoridades mexicanas así lo aceptan, lo requieren, lo solicitan, que están dispuestos a que la ONU pueda trabajar con ellos, este grupo de trabajo también. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esperar la respuesta del gobierno mexicano? Ese es el siguiente paso, pero bueno, yo sin antes sí quisiera aprovechar para pues, darle las gracias al padre Solalinde, Guadalupe Lizárraga, toda la gente que ha aportado. No me cansaría, porque son muchos ángeles que en este camino tan arduo se han acercado a nosotros, a escucharnos, a ayudarnos. Esto de la prueba de sangre que comentamos nada más, ahorita es importante, ¿verdad? Porque claro, lo menciona también el grupo de trabajo. Total, claro. Porque ahí es donde se implica a Brenda, se encuentra una gota de sangre, creo que 7 meses después de haber sucedido y de que sin siquiera custodia del departamento, ¿verdad? Hasta se rentó y por ahí encontraron una gotita de sangre. Esa gotita dijeron es de Hugo Alberto, porque coincide con la de su padre, el señor Wallace. Y de pronto, pues llega el primo hermano de la señora Isabel Miranda de Wallace y dice, no, dice, yo soy el padre biológico. Y se muestran todos los documentos y por eso es importante el tema, ¿no? Más allá, porque recuerdo que personas cercanas a Isabel Miranda me decían, es que se está haciendo un circo de algo personal, que es si tuvo un hijo con su primo hermano. Y dijimos, no, aquí no nos interesa eso es un tema privado y no tiene nada que ver. Lo importante es esta prueba de sangre que correspondería entonces a el señor Carlos León, que estuvo aquí con nosotros, no al señor Wallace. En fin, creo que es importante y dice la ONU, también se tiene que considerar. Sí, fue mucha fabricación de pruebas, incluyendo a los peritos que mintieron. Entonces exigimos, ¿no? Exigimos que se analice desde cuándo lo estamos pidiendo, pero ojalá que se cree esa comisión y sobre todo que le den la libertad a Brenda, porque eso ya debe de ser. Aquí está parte de la historia, el mensaje, la información, el testimonio de una madre, lo que ha hecho y estaremos muy pendientes. Estaba escuchando en la mañana ahí con Carmen que Brenda conocerá del tema el sábado, ¿verdad? Cuando, bueno, a lo mejor ya. A lo mejor ya, ¿verdad? Sí, pero bueno. Dios quiera. Y bueno, sí que también aprovechar porque nos dio un espacio, insisto, la licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando se creó un comité de la fabricación de culpables, de tantos culpables, son muchísimos. Entonces, bueno, pues también gracias a eso, al padre Solalinde, a la labor de varios periodistas como Guadalupe, como Anabel, como que nos han seguido con todo. Ricardo Rafael, bueno, no me cansaría de tanta gente. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos, que pronto tengamos muy buenas noticias. Ojalá, así sea.